Hay una escena que es muy común en nuestra sociedad y que al comentarla usted la va a traer también a su mente. Y es aquella en el que se ve con claridad el corazón humano frente a Dios. Permítame explicarlo. Pensemos en un deudor moroso. Una persona que debe pagar cierta suma de dinero. Pero en el momento que debe llegar el pago, la persona dice: el próximo lunes le doy el dinero. Llega el próximo lunes y dice: qué pena, la próxima quincena, sin falta, está su dinero. Y siempre vive aplazando y aplazando y aplazando el compromiso. Y nunca llega la fecha en la que debe pagar. Siempre pospone las fechas. Siempre las pospone. Así muchos aplazan indefinidamente su momento para humillarse delante de Dios. Lo vive posponiendo. Siempre dice: lo haré mañana, lo haré después. Pero nunca llega el hoy para obedecer y para arrepentirse. Esta actitud evasiva la vemos también en las Sagradas Escrituras. El mismo Señor Jesús relata la parábola de los dos deudores. Uno debía 500 denarios, el otro 50. Los dos no podían pagar. Ninguno de los dos estaba en la capacidad de pagar ese dinero. Ambos dependían de la misericordia de su acreedor. Esta parábola nos recuerda que todos, sean grandes o sean pequeños, todos somos incapaces de saldar nuestra deuda con Dios. Todos. El problema no es la magnitud, lo grande de la deuda. El problema es la incapacidad que tenemos y el orgullo que hay en el corazón que resiste reconocer que no podemos pagar. Es este mismo orgullo el que contemplaremos hoy en el relato de las plagas en Egipto. Faraón fue un hombre cargado de la soberbia. Rechazó una y otra vez la voz de Dios. A pesar de los juicios, a pesar de las advertencias, a pesar de todas las circunstancias, siempre mostró rechazo. Tuvo distintas muestras de misericordia, pero siempre hubo un rechazo. El orgullo humano frente a Dios. Ese es Faraón. Faraón es la muestra viva de lo que es el orgullo de nosotros los hombres para con Dios. Deudores delante de Él. Aunque pruebas venían a Faraón, aunque algunas misericordias también venían para él, que lo llamaban a rendirse, él prefirió sostenerse firmemente en su rebelión delante de Dios, como si tal vez pudiese salir victorioso peleando contra el Creador. En este sermón veremos dos grandes verdades. Dos verdades que las vamos a extraer de los textos que leímos, del capítulo 7 hasta el capítulo 10. Veremos en primer lugar que hoy muchos, como Faraón, permanecen obstinados. Pasan pruebas, pasan advertencias, hay algunas misericordias en sus vidas, pero no pasa más. Y en segundo lugar, veremos que Dios no golpea
sin antes avisar, sino que Él llama con paciencia a los hombres. Los llama con paciencia para que se humillen delante de Él. Ambas realidades, ambos escenarios nos invitan a examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y a considerar con seriedad la solemne pregunta que hay en el versículo 3 del capítulo 10, y la cual dice: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? El título que le hemos dado a nuestro sermón es: la misericordia y paciencia de Dios es valorada por unos y despreciada por otros. La misericordia y paciencia de Dios es valorada por unos y despreciada por otros. El primer punto que veremos es: la misericordia de Dios es valorada por unos y despreciada por otros. Y el segundo, la paciencia de Dios es valorada por unos y despreciada por otros. Vamos a nuestro primer punto. La misericordia de Dios es apreciada por unos y despreciada por otros. Imaginemos por un momento una persona que ha gozado de buena salud, pero que de un momento a otro va al médico y le dan una mala noticia, un diagnóstico muy grave de una enfermedad. Los médicos con toda cautela le hablan, con toda compasión, le explican la situación tan difícil. Pero este hombre lo único que puede balbucear es: Dios, si sanas mi vida, si me sanas, dejaré atrás todo lo que me aleja de ti y caminaré contigo. Sin embargo, pasa el tiempo. Llega la mejoría en el cuerpo. El cuerpo está más fuerte, más vigoroso. Pero en la medida que recupera su salud, regresa a la misma vida que tenía antes, sin cambios, sin arrepentimiento verdadero. Lo que parecía por un momento una crisis que lo iba a conducir a un arrepentimiento genuino, simplemente fue un paréntesis de su vida, una anécdota de su vida. Lo mismo sucede con quienes enfrentan pérdidas dolorosas, como la muerte de un ser querido, como la quiebra económica. De un momento a otro se acabó el trabajo, o el fracaso de un proyecto importante. Emprendió con todas sus ganas un proyecto y se cayó. Es en medio de esa tristeza, de ese quebranto, que la persona se enternece y empieza a buscar a Dios con lágrimas, súplicas. Va a la iglesia, pide oración a los hermanos que saben que son creyentes. Pero apenas las aguas se calman otra vez, vuelve a la rutina, vuelve a ser el mismo que era antes. Y su aparente búsqueda espiritual se desvanece, se va como el humo. Pero esta escena no es nueva. Esta escena es el relato que hoy tenemos en Éxodo. Faraón tuvo la misma contradicción, exactamente lo mismo vivió Faraón. Faraón primero fue atacado en su comodidad, en la comodidad del pueblo de Egipto. Luego su economía fue atacada, la parte de sus posesiones, y finalmente tuvo un ataque tuvo una desolación bastante importante hasta llegar a la muerte. Las plagas afectaron la comodidad. Si usted mira allí Éxodo 7, versículo 20, dice: todas las aguas del río se convirtieron en sangre. La primera plaga fue una advertencia que golpeaba la vida cotidiana de Egipto.
golpeaba la vida corriente de los egipcios. Ya no podían lavarse, ya no podían bañarse, ya no podían tomar esta agua. Ya su vida cotidiana había sido afectada. Lo más básico como el agua. Pero luego, si usted ve en Éxodo 8, versículo 6, llegaron las ranas. Las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y si no tenían una buena sábana, las ranas iban a pararse en su cabeza. Incomodidad, incomodidad para dormir. Ya no iban a estar tranquilos a la hora de conciliar el sueño. Pero estas plagas aún no habían atacado sus bienes, atacaban su comodidad, alteraban su vida diaria, mostrando que Dios tenía poder en eso ordinario de la vida, en eso cotidiano de la vida, lo que tenemos todos los días. Pero luego, ¿qué pasó? Llegaron plagas que afectaron las posesiones de Faraón. El siguiente grupo de plagas que relata el texto bíblico fue más severo, porque tocó las riquezas, los recursos económicos de Egipto. En Éxodo 8, versículo 24, ahí usted puede leer que vinieron los encambres de moscas. Vinieron muchas moscas sobre la casa de Faraón y dice que la tierra fue corrompida. La tierra fue llena de moscas. Y luego en el 9, versículo 6, dice que murió todo el ganado de Egipto. Atacó directamente la economía de este país. Atacó la economía de Egipto. Pero por último, el Señor envió una plaga sobre los cuerpos. Hubo un salpullido. Y usted lo puede ver ahí en el capítulo 9. Otra de esas plagas. Hubo un salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Ahí lo ve en el versículo 10, capítulo 9. Ya no eran las molestias superficiales. Ya no era lo cotidiano, lo normal de la vida que había sido afectado. Ahora, como cuando a un hombre, a una mujer trabajadora, su salud es atacada, no va a producir igual en su trabajo. Egipto estaba siendo azotado ahora también en sus posesiones. Tenía pérdidas materiales, dolor físico, pero seguía Faraón endurecido. ¿Qué venía después? Advertencias más fuertes para humillar a Faraón. Las plagas que trajeron desolación y muerte para este hombre y para este pueblo. Las últimas plagas trajeron ruina visible, temor de muerte. Si usted lo ve en el capítulo 9, versículo 25, granizo cayó. Cayó con violencia, granizo. Dice, y destrozó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Desolación, desolación. Después siguió Faraón en su dureza y vinieron langostas. Langostas, capítulo 10, versículo 14 y 15. Allí habla que cubrieron la faz de todo el país y consumieron todo lo que había quedado. Cada vez el azote era más fuerte y más fuerte, hasta que la nación completa estuvo paralizada con cada juicio que venía de la mano de Dios. Primero incomodidad, luego pérdidas económicas y por último la muerte, la desolación. Faraón siguió obstinado.
despreciando cada prueba. Despreció completamente cada prueba que llegaba a su vida. Cada prueba que Faraón recibía y su pueblo recibía, él se endurecía más. No le sirvió ninguna advertencia. Pero aquí viene algo más terrible. Viene el falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento cuando vienen pruebas. Ante cada plaga, el orgullo de Faraón parecía ceder un poco. Parecía. ¿Recuerdan? Pedía oración. Oren por mí, necesito su oración. Confesaba que había pecado. Confesaba que había hecho lo malo. Prometía darle libertad al pueblo. Sí, les voy a dar libertad. Pero una vez cesaba el castigo, el corazón se endurecía nuevamente. Otra vez Faraón con su corazón duro. Y sus palabras, sus promesas quedaban vacías. Sus promesas eran solo respuestas emocionales al dolor. El dolor le hacía decir ayuda. El dolor le hacía sentir su necesidad de orar y buscar a Dios y pedir oración a los que conocen a Dios. El dolor lo llevó a esa situación, pero nunca hubo un fruto de arrepentimiento genuino. Nunca se arrepintió sinceramente de su pecado delante de Dios. Nunca. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Eso fue lo que el Señor le dice. Usted lo puede ver en Éxodo 10, versículo 3. De la misma manera, hoy muchos como Faraón permanecen obstinados a pesar de las pruebas que está viviendo, a pesar de las advertencias, a pesar que ha recibido misericordia de parte de Dios. Sigue caminando con el corazón duro, sigue con un corazón duro, y la pregunta sigue allí: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? En el libro de Éxodo vemos cómo el corazón de Faraón se endurece repetidamente. Una y otra vez, a pesar de los juicios, a pesar del dolor. Después de la primera plaga, cuando las aguas se convierten en sangre, dicen los hechiceros, mire Éxodo 7, versículo 22. Éxodo 7, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. En lugar de reconocer la superioridad de Dios, prefirió aferrarse a sus falsas seguridades, sus hechiceros. Todo lo que le brindaba a él una falsa seguridad, allí él buscó su refugio. Él prefería su engaño. Así también hoy muchos justifican su dureza apelando a sus propios recursos y no se humillan delante de Dios. Su capacidad para trabajar, su capacidad para sostener a su familia, su capacidad para sostener a sus hijos, su capacidad de hacer. Se justifican en su dureza. Pero más adelante, tras las plagas de las ranas, Faraón pareciera quebrantarse. Si usted lo ve en Éxodo 8, versículo 8, ve el corazón de Faraón que da unos tintes
de arrepentimiento. Pero como lo dijimos, no es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que lo lleve a buscar a Dios. Y dice la palabra: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Apenas la misericordia de Dios quitó la plaga, el corazón de Faraón se volvió a endurecer. Así sucede quienes en medio de la aflicción prometen obediencia, como el ejemplo que dimos al comienzo del hombre enfermo, del que pierde un familiar, del que pierde su economía. Promete obediencia, promete seguir a Dios, promete arrepentimiento, pero una vez cesa el dolor, regresa a su antigua vida. Lo mismo ocurre cuando llega la plaga de moscas. Faraón incluso reconoce su pecado, ruega por alivio. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí vemos esta gran contradicción, una gran contradicción. Clama por ayuda en la crisis. Clama por ayuda en la dificultad. Clama por ayuda cuando está mal. Pero cuando llega la calma se olvida de Dios. Es un patrón muy común en la vida de muchos pecadores. Por eso, como dijimos al comienzo, Faraón es una representación del hombre. Es una representación del hombre pecador. Quiere a Dios, pero como socorro. Quiere a Dios para que le ayude. Quiere a Dios que lo auxilie. Eso sí quiere de Dios. Su ayuda, su auxilio, su mano misericordiosa. Pero no lo quiere en obediencia. No lo quiere como su amo, a quien debe atender todo su requerimiento. Si él dice algo, debe hacerlo. Pero así no lo quiere. Así no lo quiere Faraón. Solamente lo quiere para que lo socorra cuando está pasando dificultad. La dureza del rey continuó hasta que las plagas se han intensificado. Después del granizo que destruyó la tierra, Faraón declaró, versículo 27 del capítulo 9. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vea lo que le dice, vea lo que Faraón dice. Reconoce que es pecador. Reconoce que es pecador. No es suficiente reconocer que somos pecadores. He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Dice una gran verdad. Dice una gran verdad. Pero en el versículo 34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, ¿qué creen que pasó? Lo mismo que ha pasado durante todo el tiempo. Lo mismo que ha pasado con un corazón que no es honesto en su arrepentimiento delante de Dios. Eso pasó. Se obstinó en pecar. Dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. La confesión de labios sin conversión del corazón. Eso es lo que tenía Faraón. No había un arrepentimiento genuino. Muchos pueden admitir en un momento de crisis que han fallado,
que han desobedecido a Dios, que han hecho lo malo, pero no abandonan su maldad, ni tampoco buscan al Señor. Dice un teólogo, hablando de manera poética, recuerda que todas tus resoluciones están guardadas en el archivo de Dios, en el cielo. Un día de estos volverás a ver esas resoluciones incumplidas y al oírlas, leerlas, tendrás que responder por haber actuado falsamente hacia el Dios omnisciente. Esta obstinación de Faraón no es un caso aislado, es un espejo del corazón humano. El apóstol Pablo describe esto de esta manera en Romanos. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios usa pruebas. Dios tiene misericordia para llevarnos a Él. Así lo ha hecho el Señor. Pero el corazón endurecido transforma esas oportunidades, esos momentos de prueba y esas misericordias en mayor condenación. Porque ha recibido pruebas en su vida para que se arrepienta. Ha recibido pruebas difíciles que lo han hecho clamar, lo han hecho llorar, lo han hecho sufrir, lo han hecho temblar. Y también ha tenido misericordias. Ha pasado pruebas que tal vez pensó nunca pasar. Pero Dios en su misericordia ha permitido que pasen ese trago amargo. El problema está en que cada oportunidad no ha sido bien aprovechada en arrepentimiento y en humillación sincero delante de Dios. Serán las pruebas para mayor condenación. Dice el Espíritu Santo en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz. El autor aquí nos está recordando que la obstinación del pueblo en el desierto resultó en ruina. No escuchar la voz de Dios y no atenderla resulta en muerte. Es peligroso no atender la voz de Dios. Quienes oyen la voz de Cristo y la rechazan, entran en un camino peligroso. La incredulidad persistente en el corazón del hombre no solamente lo endurece, sino que lo prepara a un castigo más fuerte, como ocurrió con Faraón. Ya sabemos que terminó en muerte. Ese fue su juicio. Y en el paralelo con las vidas nuestras, muchos han pasado enfermedades, pérdidas, quiebras que nos debieron haber llevado a una minuciosa reflexión y un arrepentimiento claro. Faraón se endureció más. Sabemos de muchos que han padecido por accidentes, que han estado al borde de la muerte y lo hemos escuchado. Y han pedido oración y hemos orado por ellos. Y muy seguramente muchos de ellos habrán dicho allí en su lecho, Señor, si me das vida, de verdad que cambio. Pero al restablecer su salud, no los vemos aquí en la iglesia.
no los vemos llenos del gozo por servir en su iglesia. Tus resoluciones no fueron más que palabras vacías, sin raíz porque su corazón no ha sido anclado a la gracia de Dios. El gran peligro de esta obstinación es que cada rechazo a la voz de Dios fortalece, hace más dura la cadena del pecado. Cada rechazo hace que la cadena sea más dura. Es como la mosca que cae en una telaraña. Cada hora que pasa en este mundo, cada hora, cada minuto de vida que pasa, se enreda más en la telaraña. Cada hora de vida es peor. Cada promesa incumplida no solamente es un engaño al propio corazón, no solamente engaña a su corazón diciéndole que así lo va a hacer, sino que es una afrenta delante de Dios. Es una afrenta porque Dios oye, Dios escucha. Así le ocurrió a Faraón. Acumuló pruebas desperdiciadas, misericordias que después ignoró, que terminaron en un desenlace terrible. Corazón que rehúsa humillarse cuando Dios habla con amor y en advertencia, un día será finalizado con un juicio. Permítame una aplicación respecto a este punto. Cada uno de los que escuchamos este mensaje y esta parte de las plagas de Egipto, debemos colocarnos en la posición de Faraón. La voz de Dios no solamente resonó en los pasillos de Egipto, sino que resuena hoy en su iglesia, en nuestros corazones, a través de su palabra. Aquí está resonando la voz de Dios con su palabra expuesta. La pregunta es exactamente la misma que se le hizo a Faraón. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo? No se trata de lo que hizo Faraón hace tanto tiempo, sino de cómo nosotros respondemos hoy al llamado de Dios. Amigo, ¿seguirá endurecido? Amiga, ¿seguirá endurecida? ¿Posponiendo su entrega total al Señor? ¿Seguirá dándole otro plazo? ¿O va a reconocer que cada prueba que está viviendo o que ha vivido, que cada advertencia que ha tenido, que cada misericordia que Dios ha tenido con usted, será la oportunidad para que la gracia de Dios obre en su alma? Ruegue al Señor que así sea. Muchos como Faraón, duros, rebeldes, a pesar de tantas pruebas tan complicadas, de tanta enfermedad superada, de cada peligro librado, peligros librados, de cada favor recibido, pero resistiendo mirar a Él y arrepentirse sinceramente. Lo triste es que llegará el día en que ya no habrá más oportunidad. Llegará el momento en que ya no habrá más opciones. Dice un teólogo: Dios ha sido muy misericordioso contigo, amigo mío, al librarte de muchos accidentes y enfermedades. ¿No te humillarás entonces, conquistado por esta misericordia, conquistado por este gran amor ante tu Dios? Fin de la cita. Vimos que en Faraón hizo falsas promesas,
Conversiones repentinas. Él es un ejemplo de esas conversiones repentinas que pasan de un momento a otro, que no son sinceras, que no son genuinas. Que en medio de la plaga es cuando dice, ay, sí, oren. Cuando en medio del castigo y la dureza, no se arrepienten. Piden oración, apenas cesa el castigo, se acaba su oración. Muy corta su oración. Muchos prometen cambiar en medio de la crisis. Prometen y no cumplen delante del Señor. Eso se llama burla. Prometer algo que lo va a hacer con toda seriedad, con toda convicción, con toda certeza lo dice de su corazón, engañando su corazón. Eso se llama burla. Pero la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Así vemos que Faraón es un espejo del corazón humano, endurecido a pesar de las pruebas, advertencias, misericordias, lleno de promesas vacías. Sin embargo, en medio de esta dureza, hay algo que no podemos pasar por alto. Dios no descargó todo su juicio de una sola vez, sino que Dios habló, luego esperó, luego volvió a hablar. Así fue como Dios operó con Faraón. Sus juicios vinieron acompañados de advertencias claras. No había sombra de duda en la advertencia, estaba clara la advertencia. Cada plaga venía con una voz, la voz que llamaba al arrepentimiento. Esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. Dios no golpea sin avisar, sino que llama con paciencia a los hombres a que se humillen delante de Él. Segundo punto, la paciencia de Dios es valorada por unos y despreciada por otros. Imaginen por un momento la polilla. Una polilla que se acerca a un horno encendido, un horno gigante. Por mucho que esa polilla aletee y se sacuda y se esfuerce, está condenada a desaparecer. O aquella gota que cae del cielo al amanecer, que pretende mover una piedra apenas caiga con fuerza sobre la piedra. Es tan frágil. Así es el hombre. Y así de necia es la revelación que muestra al hombre con Dios. El hombre se muestra como alguien rebelde delante de Dios. Pensamos creer que vamos a resistir la voluntad de Dios. O vamos a poder pensar que vamos a contender contra el Creador. Eso es absurdo. La criatura no puede prevalecer contra el Creador. Y Faraón pensaba que él sí podía hacerlo. Recuerden que él creía que era un Dios y que el Dios, el yo soy, era otro. Equivocado. Esto sucedía con Egipto. Después de haber probado la mano de Dios una y otra vez, Faraón continuaba levantándose contra él, como si realmente él pensara que tiene alguna opción. No, es que hay una mínima opción de que él gane. No. Cada plaga mostraba que Dios estaba teniendo misericordia con él. No lo derribó de un solo golpe. Podía haberlo hecho. Podía derribarlo de un solo golpe y era suficiente. Pero así
no pasó. Dios no quiso hacerlo de esa manera. Al contrario, le hablaba una y otra vez. ¿Hasta cuándo llegarás? ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Te enseña esta pregunta, la realidad de que Dios busca que nos humillemos delante de su presencia. Dios no golpea sin avisar, sino que en su misericordia nos amonesta, nos advierte antes de que su juicio sea ejecutado. Desde el comienzo de las plagas observamos que Dios no actuó con violencia repentina. Envió su mensajero a Moisés, a Aarón, y le dijo varias veces, como usted puede notarlo en el capítulo 7, versículo 16. Y dijo, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Esto fue antes de la primera plaga. Antes que la primera plaga cayera, ya venía la advertencia. La palabra de Dios ya había sido anunciada, ya la escuchó. Esto muestra que el Señor siempre habla antes de actuar, ofreciendo al pecador la oportunidad de arrepentirse. La paciencia de Dios se muestra de nuevo. Mire capítulo 8, versículo 20. Antes de la plaga de las moscas, otra vez el Señor envía a Moisés. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Estaba a punto de un desastre, pero una vez más, la voz de Dios nuevamente la voz de Dios allí advirtiendo. Nuevamente aquí vemos lo mismo. Dios no buscaba su destrucción inmediata, aunque lo merecía, así como lo merece y lo merecimos cada uno de nosotros, sino que llama al hombre a que considere sus caminos, a que vuelva a Él. Mire el capítulo 9, versículo 13. ¿Qué pasó antes de la plaga de granizo? Otra vez el Señor insistiendo, otra vez. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Aquí que estamos viendo que los juicios de Dios no son arbitrarios, pero sí son progresivos, van poco a poco hasta que se completa y llega el día. Cada advertencia es un llamado a humillarnos antes de que la severidad aumente. Dijo alguien, ¿sabes qué? Cuando una persona no busca el bien de otro, asesta el golpe fatal de inmediato, sin previo aviso. Pero el que es padre, aunque debe usar la vara, habla muchas veces, suplica, amonesta y persuade antes de dar un golpe. Esto fue lo que hizo el Señor. Esto es lo que hizo Dios como un padre.
Éxodo 10, versículos del 1 al 3. Dios hubiese podido destruirlo en un solo golpe. Antes de la plaga de langostas, vuelve a hablar. Y Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Y la pregunta, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El tono es firme con el que habla, pero si se da cuenta, sigue siendo una invitación. Una invitación de Dios, sabiendo que podía destruir a Egipto de un solo golpe, de una sola, y sacar a su pueblo. Pero prefirió advertir nuevamente y esperar. Esta paciencia revela tanto su justicia como su misericordia. Aquí vemos este principio que atraviesa toda la Escritura. Dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios avisa antes de juzgar, porque desea que el hombre cambie su rumbo y se vuelva a Cristo. Su aparente demora es en realidad la misericordia de Dios con nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo también lo exclamó, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Antes de la destrucción que vendría sobre esta ciudad, Cristo había advertido una y otra vez. El corazón del Señor, se ve claro, no es golpear, sino buscar el arrepentimiento. Cuando observamos estas advertencias, entendemos que cada predicación del Evangelio, cada recordatorio de su palabra, cada circunstancia dolorosa que padecemos, cada bondad de Dios en su misericordia que nos permite sobrepasar distintas situaciones, son muestras que debe conducirnos al arrepentimiento. Podríamos parafrasearlo diferente. Podríamos decir: deja ir tu vida de rebelión y ríndase a Cristo. Resistirnos a estas advertencias es un acto de necedad y peligro. Así como vimos el ejemplo de la polilla, el hombre no va a poder prevalecer contra el Señor. Vimos que en el primer punto, Faraón permanece obstinado ante tantas pruebas. Y Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. No basta reconocer que hemos fallado, ni prometer que vamos a cambiar.
cuando pasamos por distintas crisis. El arrepentimiento genuino es humillarnos con todo el corazón delante del Señor y con fe sincera creer en su palabra con todas nuestras fuerzas. Y en el segundo punto vimos que Dios no golpea sin avisar. Cada plaga viene precedida con una advertencia. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que ofrece Cristo es lo que necesita el hombre. Es lo único que tenemos, Cristo. Mientras Dios todavía nos llama y llama y llama cada domingo al arrepentimiento, es su deber, amigo y amiga, que no ha creído en Cristo, arrepentirse. Y para nosotros quienes hemos creído, cada circunstancia difícil nos debe también llevarnos a humillarnos delante de su poderosa mano, pero con gozo sabemos que un día dejará de ser. Un día ya no habrá lágrima ni lloro. Cuando el Señor ordenó a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, no estaba pidiendo algo injusto. No, porque Israel no le pertenecía a Egipto. Israel no le pertenecía. Había sido recibido como huésped, pero no era de él. No era de Faraón. No era de Faraón. En tiempos de José fue recibido como huésped, pero ahora era un esclavo. Era legítimo que Dios le dijera: deja ir a mi pueblo, porque ese pueblo no es suyo. Ese pueblo está allí esclavizado, pero no es suyo. No es su pueblo, no le pertenece. Lo justo era que Faraón dejara en libertad al pueblo para que ese pueblo adore a Dios. No era una exigencia caprichosa, sino era justa, porque es su pueblo el que está llamado a adorarlo. El corazón humano se resiste. Pero no sabemos si hoy sea el último golpe a su vida, su último llamado. Es urgente que aproveche hoy en su santo día a humillarse si no ha creído en Cristo. Y quiero cerrar con esto. Hoy esa pregunta de ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Debe resonar en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo mismo nos advierte: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero también nos ha invitado con ternura: venid a mí todos los que están cargados, yo os haré descansar. No sigamos el camino de Faraón. Humillémonos de corazón. Dejemos atrás nuestro pecado y rindamos nuestras vidas a Cristo. Solo en Cristo hallaremos el perdón, la libertad y la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva, que tiene poder para transformar el alma. Te rogamos, Señor, que este mensaje impacte la vida de cada uno de nosotros y seamos conducidos a humillarnos delante de ti, reconociendo
nuestra urgente necesidad. Ayuda a tu iglesia a depender de ti completamente, a estar rendida, humillada delante de ti en dependencia. Y rogamos por aquellos que aún no han sido unidos a Cristo, para que no respondan como Faraón en su rebeldía, sino que haya una sincera decisión guiada por tu Espíritu a abandonar una vida desagradable delante de ti. Rogamos a ti, el dador de la vida, quieras operar en niños, jóvenes, adultos y unirlos a la fe. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.